Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man. Este espacio ha sido creado con todo el corazón por el Movimiento Animalista Nacional, junto con los compañeros de Hoja de Ruta. Lo que buscamos es conocer un poco más, saber un poco más de este maravilloso, fantástico, espectacular espacio vital que habitamos y en el que a veces no nos portamos muy bien. A veces nos creemos un poquito los dueños, los propietarios, los gerentes, cuando en realidad somos unos invitados. Y cuando uno le invitan a alguna parte se porta bonito, pues no pone los codos en la mesa, no sube los pies al asiento, ¿no? Uno se porta bonito. Bueno, nosotros nos estamos portando medio mal en este espacio vital y lastimosamente esto le está afectando a otras especies que son tan importantes y tan necesarias para este lugar como nosotros. Así es que esa es la búsqueda, ser mejores en este espacio, ser mejores habitantes de este maravilloso planeta que nos acoge y nos alimenta y nos protege. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el man por hoja de ruta. Les tengo un programa súper cargadito de información, súper chévere y dinámico. Ya saben, acá les contamos las noticias así tal cual son. En el vespertino siempre una noticia. Esta me pareció particularmente interesante porque nos cuenta desde un medio tradicional, nos cuentan cómo se debe hacer denuncias por maltrato animal. Y esto es importantísimo porque ya es hora de que nosotros tomemos ese poder que tenemos en las manos. También en la siembra vamos a tener una conversación. Recién pasamos del Día del Trabajo, ¿cierto? Pues bueno, deberíamos honrar a las trabajadores y a las trabajadoras más importantes del planeta. ¿Quiénes son estos? Los polinizadores. Si los polinizadores desaparecen, nosotros nos queda muy poquito tiempo de vida. Ya vamos a conocer de cerca a los polinizadores y la presencia de estos especiales animalitos dentro de la ley orgánica animal. Ya mismo vamos a tener una conversación muy interesante al respecto. Y también en nuestro zumbido de la comuna vamos a conocer qué se está haciendo en Guayaquil. Vamos a conocer a unos panas bien chéveres. Así es que está cargadito de información este programa, ya lo saben. Por favor, síganos en todas las redes que tenemos. En el Facebook estamos a través de Hoja de Ruta y también estamos como Movimiento Animalista Nacional. Y pueden seguirnos también en el YouTube, en Hoja de Ruta. Suscríbanse al canal y por supuesto, ahí al ladito de la pantallita de suscripción está un corazoncito. Denos su corazoncito. Apoye, aporte a este espacio para que este espacio siga creciendo. Nosotros acá te aseguramos que te damos noticias que no te van a dar en ninguna otra parte y te las contamos como son, desde el espacio de la vida, desde la calle te la contamos. Nosotros lo único que buscamos es que la información sea popular, sea nuestra, porque somos nosotros los generadores de información y ya hemos visto que los medios de comunicación tradicionales siempre tienen sus intereses por allí y no nos cuentan del todo la verdad o nos la cuentan así medio sesgadita, viendo quién conviene. Bueno, acá no. Acá decimos las cosas como son porque a nosotros nos conviene la verdad. Así es que si quieres ver más espacios como este, si quieres ver crecer este espacio, danos un corazoncito ahí, aporta, apoya, $1 para nosotros es bastante. Muchísimas gracias por eso. Y por supuesto, muchísimas gracias por seguirnos todo el tiempo aquí en Hoja de Ruta, todos los programas que tiene Hoja de Ruta y todos los miércoles conversando con el man. ¿Comenzamos ya entonces? Comenzamos entonces. Vamos con el vespertrino. Noticias a lo bestia. El vespertrino, te contamos noticias a lo bestia, así tal cual son, exactamente como son. Y lo interesante acá es que sí, en efecto, tomamos las noticias que redactan, que hablan los medios tradicionales, pero te las contamos de a de veritas, desde este lado. Y se me perdió la noticia que te estaba contando, pero te estoy diciendo y diciendo y diciendo porque se me perdió la noticia. Por acá está. Eso me pasa cuando no imprimo. Yo soy de imprimir, soy vieja escuela. Yo imprimo las cosas en hoja reciclada, por supuesto, pero hoy no pude. Acá está. Muy bien. ¿Cómo se denuncia el maltrato animal? Esto es muy importante, amigos, amigas. Es bueno que nos preocupemos, que alcemos nuestra voz en redes sociales.
que protejamos y que defendamos a un animalito, un perrito, un gatito, etcétera, que nos preocupemos por los animales que están en estado de abandono y maltrato, no solamente perros y gatos. Pero también es importante pasar a la acción. No nos olvidemos que nosotros estamos tutelando los derechos de estos animales. Somos defensores del bienestar de estos animalitos. Así es que es importantísimo saber cómo defenderlos desde las buenas, malas, más o menos leyes que tenemos. Tenemos leyes, usémoslas. ¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en el Ecuador? Los animales, al ser seres vivos, necesitan respeto y cuidado por parte de los humanos, pero no todas las personas protegen a los animales a su cargo. Algunos llegan al maltrato. El maltrato animal, dice, es cualquier tipo de acción que perjudique de forma física o psicológica al animal. El abandono, la desatención, tratos de crueldad, abuso sexual, explotación o muerte son ejemplos de maltrato. Detener este abuso es importante para la comunidad, no solamente porque afecta a los animales, sino porque una persona que lastime deliberadamente a un animal tiene el potencial de lastimar a un humano en el futuro. Esto ya es una cosa que se repite permanentemente. Esto ya no es un cuento de locos que se nos ocurrió a tres chiflados amantes de los perritos. No, esto ya es una realidad. Ya se tiene por claro que una persona que agrede a un animal puede fácilmente ir a la violencia interespecie, que se llama, es decir, agredir a personas. Lo que no entendemos todavía es cómo hay todavía ciertas cosas que se consideran tradiciones, y es agredir animales, como por ejemplo la tauromaquia y la pelea de gallos. Es como raro, ¿no? Que por un lado se diga una cosa y por el otro se haga otra. Si usted es testigo de caso de maltrato animal, puede hacer una denuncia para que las autoridades de rescate rescaten al animal y castiguen al agresor con la sanción. ¿Cómo denunciar maltrato en Guayaquil? En Guayaquil se acerca a Bienestar Animal Guayaquil y también puede ingresar por ventanilla la denuncia y también haciendo a través de llamado telefónico. Tienen un portal web para tratar estos trámites ciudadanos. Bienestar Animal Guayaquil. Puede acercarse al municipio de Guayaquil, ingresar una denuncia escrita con copia de su cédula de identidad y una prueba del maltrato animal en foto, audio o video. En Quito, el municipio de Quito acepta denuncias de maltrato animal desde el portal web de la Unidad de Bienestar Animal. Si me ve como estáis sonriendo, así como de medio lado, bueno, ya le voy a contar por qué. Los ciudadanos deben proveer los datos del denunciante, datos del denunciado y detalles de la infracción. También debe entregar un formulario de denuncia en el mega balcón de servicios Bicentenario, en los tres centros de atención veterinaria, rescate y acogida temporal Cabrat. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así como medio sonreída de medio lado? Porque lastimosamente esto no funciona del todo como debería. Ya les voy a contar cómo funciona, al menos aquí en Quito, el tema de las denuncias. Pasa que recientemente en la ordenanza recién aprobada en la 019 acá en Quito, pues se dio la competencia para atender estas denuncias a la Unidad de Bienestar Animal UBA. Pero pasa que la UBA no es órgano sancionador, es decir, ellos solamente van, verifican que se esté cometiendo el maltrato, sustancian el caso, es decir, levantan todos los elementos del caso y lo pasan a la Agencia Metropolitana de Control. Lastimosamente, esto solamente aumenta la burocracia dentro del asunto, ¿no? Estamos hablando de que un animal está en estado de maltrato, que está en estado de vulneración, entonces es un poquito incoherente que vayan solamente a sustanciar el caso y después llamen a la unidad sancionadora, ¿no? Esperamos que, honestamente lo digo, esperamos que la nueva administración sepa manejar muchísimo mejor, sepa coordinar, hacer un trabajo coordinado entre agrupaciones, tanto la Agencia Metropolitana de Control como la policía y como la UBA, para hacer de esto una realidad. En Guayaquil, la verdad, está funcionando más o menos según lo que me cuentan nuestros amigos de Guayaquil, pero pues tampoco es que sea así como una maravilla, ¿no? En todo caso, la única forma en que esto vaya mejorando, es que nosotros vayamos tomando acción y empujando a las autoridades a mejorar. Sanciones por maltrato animal. Esto es algo que no está contemplado, el periódico no lo dice. Estas sanciones se hacen vía ordenanza. La diferencia de hacerlo vía ordenanza y vía COIP
es que la ordenanza solamente tiene sanciones em, administrativas. Esto quiere decir solamente multas y trabajo comunitario. Solo multas y trabajo comunitario se puede obtener de hacer sanciones em, desde la ordenanza. Cuando se quiere prisión, cuando se busca prisión por maltrato animal, acuérdese, el maltrato animal ya es un delito en el Ecuador, pero para que esto sea una realidad se debe meter una acción personal. Es un delito de acción privada. Cada persona tiene que poner una querella en una unidad judicial para que esto sea una realidad. Las sanciones por el maltrato animal vía ordenanza son por abandono, trabajo comunitario de 20 a 50 horas, por maltrato, acción u omisión que cause daño temporal o deteriore la salud o integridad física del animal sin causarle lesiones permanentes o muerte, es trabajo comunitario de 50 a 100 horas. Y por muerte, esto ya es una sanción como delito. Em, Pena privativa de la libertad de 6 meses a un año y si la muerte se da como resultado de actos de crueldad, pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Por abuso sexual al animal también es un delito, también es de acción privada. Sin muerte del animal es pena privativa de la libertad de 6 meses a un año y con muerte del animal pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. No se olviden, si es que realmente la- las, las, las leyes que tenemos no son así como, wow, espectaculares, pero tenemos leyes. Y para ser honestos, tenemos leyes buenas con respecto al resto de Latinoamérica. Pero si es que nosotros, que somos quienes tutelamos la protección de los animales, quienes tutelamos los derechos de los animales, no tomamos acción, esas leyes no sirven para nada. Así es que denunciar es sumamente importante y además ayuda para que las autoridades se pongan pilas y accionen rápido en este tipo de casos. Lente verde, el primer mensajito. Qué bonito el conversando con el man. Saludos, compas. Ya van a ver lo lindo que está. Es que a mí me sorprende, mi querido Andrew, mi querido Andrés Despaudo, que es el productor acá. Siempre llego y tiene algo nuevo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más lindo en el conversando con el man. Ya van a ver en nuestro segmento La Siembra que viene ya mismito aquí en Conversando con el man. No se vaya a ir porque viene La Siembra. Recientemente fue el Día del Trabajador. No el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, donde se habló, se recordó, se rememoró que absolutamente todas las conquistas, todas las cosas buenas que ahora tenemos como trabajadores, como obreros, pues lo tenemos gracias a las luchas obreras. Son conquistas que se lograron dolorosa y tristemente con sangre y en las calles. Eso recordamos el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Y también pensamos en todo lo que nos falta por conquistar. Pero a veces nos olvidamos de ciertos trabajadores que vean calladitos o con un zumbidito, están ahí, trabaje y trabaje y trabaje. Y les cuento que ahora vamos a hablar de unos trabajadores y trabajadoras que si ellos dejan de trabajar, nosotros, chao, te llamabas. Desaparecemos de la faz del planeta. Vamos a hablar de los y las polinizadores. Impresionantes animales que nos mantienen vivos. Ya vamos a conversar con alguien que sabe bien del tema. Ella es Valeria Recalde, ella es magíster en estudios agrarios, alimentación y estudios ambientales. Es coordinadora del colectivo en defensa de los polinizadores. Este colectivo trabaja en investigación, incidencia política, educación ambiental y comunicación socioambiental. Actualmente, Valeria y el colectivo están investigando sobre el impacto de los pesticidas en las abejas nativas sin aguijón. Súper interesante. Vale, querida, bienvenida a Conversando con el Man. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Estamos súper emocionados igual de contarles qué es lo que estamos.
No, estamos súper emocionados nosotros también porque les cuento que esto fue una cosa muy, muy linda que se dio ahora en la ley orgánica animal, pues creo que muchos de nosotros seguíamos el tema de los polinizadores porque por supuesto nos interesa el tema, pero nunca habíamos avisorado, nunca habíamos visto un colectivo trabajando por esto. Y nos conocimos en la ley orgánica animal. Y esto fue maravilloso. Ahora los y las polinizadores están dentro de la LOA, de la ley orgánica animal. ¿Qué te parece esto, Vale? Cuéntanos, cuando empezaron a trabajar con el tema de polinizadores, ustedes se pensaron así, al fin, va a haber una ley que defienda a los polinizadores, ¿tenían esto en mente? Bueno, o sea, la verdad hemos estado haciendo investigación de qué es lo que ha pasado en otros países, ¿no? O sea, varios países ya han prohibido ciertos químicos que sabemos que hacen daño a las abejas, ¿no? Y con un compañero de investigación, Alex Naranjo, él es especialista en pesticidas de agrotóxicos, estábamos viendo un poco, revisando las leyes a nivel mundial, en Colombia, por ejemplo, en México, en la Unión Europea, han habido estos avances y dijimos como, chicas, ¿por qué no en el Ecuador? Y justo pasó el caso de la mona estrellita y dijimos, hay que contactarnos y hay que hacer como el vínculo y ver si es que se puede meter ahí lo de las abejas, porque es súper importante. Y siempre decimos, no, es algo casi silencioso que no nos damos cuenta que está pasando. En el Ecuador hay varias partes, ¿no? Que ahora se está utilizando la polinización manual por la falta de insectos y esto es un peligro, entonces creemos que es algo sumamente urgente. Absolutamente urgente. Esto de que son los trabajadores y las trabajadoras más importantes del planeta es una realidad. Vale, tenemos claro que la polinización es que lleven el polen de una flor a otra, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo funciona el tema y cuáles son los animales polinizadores aquí en el país? Hablamos? Ya, a ver, de animales polinizadores hay varios, hay insectos que son, bueno, la mayoría, ¿no? Hay mamíferos, por ejemplo, los murciélagos. También hay algunos roedores. El oso de anteojos, por ejemplo, es un polinizador porque se le pega el polen en la piel, Ay, qué ¿no? divertido. Es un dato así súper lindo. También hay, digamos, aves, los colibríes, flores, entonces, pero obviamente el enfoque que nosotros tenemos es en los insectos polinizadores, porque justamente decimos que es un tema súper silencioso, ¿no? Que no, a nadie le importan los insectos. O sea, uno dice un insecto como, puta, qué feo, le aplasto. Este Entonces, es un punto súper importante, ¿vale? Porque cuando hablamos de, ay, el oso de anteojos, ay, el oso de anteojos, ay, el jaguar, qué imponente, ay, tal, ni hablar de perros y gatos, etcétera, etcétera. exacto. Pero el bicho tiene la satanización de, uy, es un bicho, ¿no? Es una plaga. Exacto, Sí, es terrible. exacto. Entonces, bueno, nosotros un poco nos enfocamos en esto. Queremos también, obviamente, como expandir un poco nuestro foco porque somos colectivo en defensa de los polinizadores, pero por ahora creemos que el tema de las abejas es súper importante. La abeja ha sido reconocida como el animal más importante en el planeta por algunas organizaciones internacionales, ¿no? Y el tema, justamente para responder lo que me decías del tema de la polinización, es las abejas han evolucionado y se han adaptado para poder llevar de la manera más eficiente el polen en sus patitas o en sus cuerpitos hacia las plantas. Qué Entonces lo que hacen lindos. ellas es ir de una planta a otra y de esta manera llevan el material genético de una planta, digamos que no se puede mover obviamente, que no tiene patitas la planta, y poliniza otra y esto garantiza la variabilidad genética y garantiza la biodiversidad. Eso es la polinización cruzada, ¿no? Una de las cosas más importantes que garantizan los animales polinizadores en las abejas. Qué maravilla. Realmente, sí, realmente son los animales, los trabajadores más importantes del planeta. Ellos sí no pueden parar de trabajar porque nosotros, chao. El colectivo LOA dice, LOA Ecuador, muchos saludos a todas y todos. Las abejas son muy importantes y están protegidas en nuestra ley orgánica animal. Ahí está el colectivo LOA y le agradecemos la comunicación. Les cuento que el colectivo LOA está formado por los diferentes colectivos que trabajaron para la creación de la ley orgánica animal que está ahora en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Ecuador es un ejemplo de reconocer los derechos de la naturaleza, responsabilidad de la ciudadanía y organizaciones y no permitir la vulneración de estos derechos. Muchísimas gracias. No leo tu nombre, Arik. Ya voy a leer por acá. Muchísimas gracias por la comunicación. Sí, en efecto, Ecuador está adelante, acá está.
Achixamal, perdóname. Sí, en efecto, Ecuador está a la vanguardia de esto. Todavía cuando decimos es así como, "¡Ah! No puede ser". Sí, en efecto, estamos a la vanguardia del tema de derechos de los animales. De hecho, ya estuvimos a la vanguardia una vez, ya fuimos el primer, y de hecho somos el único hasta ahorita, país en reconocer los derechos de la naturaleza. Chile lo intentó, no lo logró, pero Ecuador está adelante en esto. Y esto es muy importante y por ahí quiero ir, vale, querida. Eh, si bien es cierto, pues estamos abriendo trocha nosotros, así, ¿no? En el tema de derechos, es buenísimo, es hermoso, nos llena de orgullo, pero también es un poquito fuerte, porque no tenemos legislación comparada, no tenemos esto se hizo en Noruega, esto se hizo en tal parte, no tenemos con quién compararnos y tenemos la enorme responsabilidad de que vamos a ser en quien se compare en otros países, ¿no? Porque esperamos que esto sea un efecto dominó. ¿Cómo ves esto, Vale? Siendo que justamente los polinizadores enfrentan todos estos temas, ¿no? La satanización, que son plagas, que no sé qué, que nadie les importa. ¿Cómo ves esta terrible responsabilidad, tremenda responsabilidad de crear derechos de los polinizadores acá? Chuta, o sea, creo que es importante decir que a veces lo vemos de esta manera, ¿no? Que garantizar derechos de la naturaleza entra en conflicto con derechos humanos. Por ejemplo, dicen esto, ¿no? Entra en Sí. conflicto con el derecho al trabajo, etcétera. Pero nosotros realmente manejamos esta convicción de que garantizarle los derechos a los polinizadores también garantiza derechos, por ejemplo, laborales en áreas rurales, porque muchos Mm. trabajadores rurales están siendo gravemente afectados por el uso de pesticidas, por ejemplo, ¿no? Mucha gente muere de cáncer. Si es que ustedes se fijan, digamos, áreas del país donde hay como una producción agrícola muy grande, también hay incidencia muy alta de cáncer. Entonces, nosotros creemos que, o sea, todo está vinculado, ¿no? O sea, la salud ambiental, la salud de los polinizadores, del derecho a un ambiente sano, digamos, podría decir así, está vinculado también al derecho a un ambiente sano de los seres humanos. Entonces, nosotros vemos esto más como un tema complementario. También, digamos, hay este tema de que entra mucho en conflicto con la agricultura convencional que se usa, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos que reconocer que los agricultores también son héroes, ¿no? Producen nuestros alimentos, Definitivamente. ¿verdad? Entonces, los agricultores y agricultoras, campesinos, campesinas, indígenas, junto con las abejas, este equipo increíble produce nuestros alimentos y garantizan la alimentación de todos, seres humanos, animales, etcétera. Entonces, creemos que es también una oportunidad para que reevaluemos esto, que los derechos de la naturaleza va más allá de solo como, digamos, segmentar, ¿no? O sea, nosotros queremos como unir, hacer como una cohesión en cuanto a reconocimiento de derechos. Entonces, sí, la LOA es como una oportunidad increíble también para poner esto en debate, pues en varios espacios, ¿no? Importantísimo, Vale, lo que dices. En efecto, eh, por supuesto, ya hay voces de, ay, quieren poner a los animales por encima de las personas. No, es un absurdo eso. Lo que buscamos es que seres que nunca antes fueron considerados sujetos de derecho, que nunca antes se reconoció que ya tenían derechos, porque eso es importante determinar, ¿no? No es que nosotros estamos dándoles derechos a los animales, no Claro. es así. Ellos ya tenían derechos y sus derechos habían sido vulnerados. Lo que buscamos es que estos derechos sean reconocidos porque la búsqueda es vivir mejor todos. Absolutamente todos. Es un concepto que está moviéndose en el mundo, One Health, una sola salud, un solo bienestar. Em, y pues, por supuesto, en el tema de derechos es así, ¿no? Es así de lindo, ¿no? No es que porque alguien tiene derechos a mí me van a quitar algo. La cosa no funciona así, ¿no? En derechos, cuando alguien gana un derecho, ganamos todos, porque somos una sociedad más equilibrada, más justa, más equitativa. Pepito Castro nos manda un... Gracias, Pepe. Y Bernardo Gortaire, saludos. Un abrazo, mi querido amigo. Vale, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es el ataque más grande que tienen los polinizadores, aparte, pues, por supuesto, del tema pesticidas y tal? Pero a ellos también les afecta, me imagino, el crecimiento de la frontera agrícola, me imagino la deforestación, la minería. Cuéntanos un poquito del tema, por favor. Claro, obviamente aparte de los pesticidas son problemas integrales que están vinculados, ¿no? Los unos con los otros. La falta de floración, por ejemplo, cuando ya no hay bosques, cuando ya no hay, no sembramos, ¿no? Hasta en la ciudad.
flores, no creamos hábitat para ellos, para Qué ellas. triste. O sea, les hace falta alimentos y esto lo que hace es que estén desnutridas, que más fácilmente les peguen, digamos, las enfermedades, ¿no? Entonces, es como toda una combinación de factores. También el cambio climático, cuando hay mucha lluvia, por ejemplo, pierden colmenas. Estábamos conversando con unos compañeros apicultores en Guayas y este año, obviamente por las inundaciones, pues perdieron colmenas, ¿no? Las cosas van de la mano. Cuando no hay bosques, cuando no hay hábitat, se van perdiendo oportunidades para que las abejas se reproduzcan, ¿no? Entonces, va por ahí también. Es decir, cada vez con cada cosa vamos reforzando el criterio, ¿no? Somos uno, somos uno. Todo lo que hacemos termina por afectarnos a uno y a todos. Eh, vale, cuéntanos cómo está contemplado las polinizadoras dentro de la ley orgánica animal. Ah, primero, una pregunta. ¿Había ya una legislación que proteja directamente a las polinizadoras o habían pasado así desapercibidas? Bueno, legislación nacional no, pero hemos estado detrás con varios compañeros del colectivo y obviamente de otras organizaciones. Hemos estado detrás de aprobar ordenanzas a nivel, digamos, gobiernos autónomos descentralizados. En Tulcán, varios compañeros apicultores y también una compañera de mi colectivo lograron aprobar en julio del 2022 una ordenanza para la protección de las abejas. Mm. Tiene, digamos, un enfoque súper de rescate de colmenas, de fomento a la apicultura respetuosa, ¿no? Entonces tienen una experiencia súper linda ya. Y también en Quito, no me acuerdo qué mes, me parece que en agosto, no, en septiembre, La de volado. en septiembre del 2022 se aprobó la ordenanza de arbolado urbano y Genial. fauna asociada, que incluye, digamos, a los animales polinizadores que están a nivel urbano. Y esta ordenanza prohíbe ciertos agroquímicos y entre ellos el glifosato, neonicotinoides, que afectan a las abejas, ¿no? Entonces, se puede decir que sí había normativa previa a la LOA, ¿no? Pero no a nivel nacional. A nivel nacional es como la primera propuesta que se hace. Y también cabe recalcar que algunos otros reglamentos de leyes, como por ejemplo de la LORSA, sí hay la propuesta de proteger a la apicultura y la polinización, a los polinizadores. Entonces, ahí vamos avanzando poco a poco, pero esperamos que la LOA sea la primera ley a nivel nacional. Uy, cada que hablamos de la loba ponemos así los corazoncitos así en los ojos porque sí, en efecto es algo importantísimo y definitivamente revolucionario. Eh, la Gaby Quiroga, mi querida Gaby, un abrazote. Debemos cuidar y proteger y respetar a todos los seres vivos, desde los más pequeños. La lucha ha sido muy dura, aún nos falta mucho, pero poco a poco lo lograremos. Un abrazo, Marichita. Un abrazo, mi querida Gaby. Tarira John, saludos cordiales. Saludos, mi querida John, y un abrazo nos manda también. Muchísimas gracias por estar súper conectados. Suscríbanse, porfa, a los canales, síganos, ya saben. No se vayan a perder ni un solo conversando con el man, porque de la LOA tenemos de aquí para largo. 2 años tiene la Asamblea para aprobar, es más, la Asamblea y el presidente, porque pasa por Asamblea, veto presidencial, etcétera, para aprobar una ley absolutamente revolucionaria. Vale, ahora sí Así vamos. es. ¿Cómo están contempladas las polinizadoras dentro de la ley orgánica animal? Por favor? Bueno, primero la categoría de animal polinizador fue un poco compleja de integrarla, ¿no? Porque, o sea, los polinizadores, por un lado, son animales domesticados por los apicultores, ciertas especies, ¿no? No todas. Digamos, apis mellifera, algunas especies de abejas sin aguijón son domesticadas o semidomesticadas. Por otro lado, también se consideran animales silvestres. Entonces, era ahí un poco como ir viendo Y también trabajadores. También, también. sí, de todos en las Entonces, ir categorías. viendo categoría en categoría cómo se le puede incluir, ¿no? Pero, digamos, en general, los artículos más importantes serían el artículo 35, 48 y también otros que hacen referencia, ¿no? Específica a las abejas. Ahorita no me acuerdo qué número era del artículo, pero hay un artículo que es específicamente para la protección de los polinizadores, dado este fenómeno mundial de la extinción que estamos enfrentando ahorita con los polinizadores. Eh,
hay, digamos, este artículo que habla sobre específicamente la no destrucción de nidos, la protección, la investigación hacia las abejas y otros polinizadores. Y también están los artículos, como decía, 35 y 48, que son las infracciones y prohibiciones de estos agroquímicos que hablamos, ¿no? Los agroquímicos que ya han sido prohibidos en Europa, los neonicotinoides. Este año igual ya entró en vigencia allá, digamos, la prohibición para la agricultura. Entonces, bueno, eso es lo que estamos buscando, que se hagan efectivas también aquí en el Ecuador estas prohibiciones a los insecticidas neonicotinoides, el fipronil y otros que puedan provocar la muerte masiva de abejas. Em, vale, bueno, nosotros desde el colectivo LOA, que es quien estamos impulsando eh, que se apruebe la mejor ley posible, hemos ya recibido, por supuesto, oposición, primerito de la industria, desde luego, que ven, ahí sí lo voy a decir, a ellos sí les puede afectar una ley de derechos. ¿Por qué? Porque eran quienes violentaban los derechos. Pues, obviamente, quienes violentan derechos son quienes se van a ver afectados por una ley pro derechos. Entonces, ya hemos visto este ataque, ¿no? Y ya hubo un ataque, perdónenme, muy infantil por parte de un asambleísta respecto al tema de polinizadoras. Fue y se sentó y dijo en la comisión de la asamblea que la LOA va a prohibir la apicultura. Eh, y esto fue así como realmente yo lo vi una cuestión muy infantil, ¿no? Y voy a decir de quién, Esteban Torres, ¿no? El Baby Torres, que siempre sale con sus berrinches y sus rabietas. ¿Tú crees, vale, que va a haber más de estos ataques? Porque nosotros ya lo vemos venir, más de la industria, más de algunos otros violentadores de derechos, sabemos que van a atacar. ¿Tú crees que el tema de polinizadoras tenga más ataques? Bueno, la verdad no lo sé. Yo lo que puedo decir con respecto, por ejemplo, a los artículos que tratan sobre la apicultura es que nosotros hemos colocado artículos también consultando a apicultores, ¿no? La apicultura en el Ecuador es de pequeña escala, es semitecnificada, no hay apicultura a gran escala industrial, ¿no? Nosotros trabajamos con apicultores y también, pues, sus voces tienen que ser escuchadas. Es súper importante que una ley de derechos de animales que trata sobre abejas también escuche a los apicultores, que a la final son quienes cuidan a las abejas, son los guardianes de las abejas, ¿no? Ellos saben qué les está pasando a las abejas. Entonces, bueno, si es que hay, pues, más ataques, habrá que llevar a la gente que está haciendo la actividad. Tenemos compañeros de nuestro colectivo, en nuestra red, que son apicultores y ellos pueden dar argumentos muy buenos, ¿no? De por qué ciertas prácticas, digamos, de bienestar animal también son adecuadas, colocarlas en la ley, ¿no? Entonces, pues eso podemos decirles, ¿no? Estamos listos, todos los apicultores con los que trabajamos, para dar argumentos sólidos. Eso es importante, estamos listos porque resulta y pasa que tenemos la verdad de nuestro lado, así es que Sí. listos estamos. Diableman dice, súbale un poquito el volumen a Valeria. Loco, no puedo subir a la Vale. Al micrófono sí, pero a la Vale no, la Vale ya tiene ese volumen. Ya le subimos, dice producción, muchísimas gracias. Bien, Vale, realmente la ley orgánica animal lo que busca es precisamente reforzar derechos, pero sabemos que detrás de esta ley hay un tema conceptual, ¿no? Hay un tema filosófico, ¿no? Que eso es lo que nos ha costado muchísimo dar a conocer a las personas. Incluso dentro de la misma asamblea vemos cosas como Torres, que dijo esto, y lo que dijiste al principio, ¿no? Quieren poner a los animales por encima de las personas, ¿no? Porque no se entiende mucho el tema filosófico que existe detrás de una sociedad con más derechos, ¿no? De reconocer en los animales a seres que también están ocupando este espacio vital. Y sí es difícil de explicar para referente a perros, a gatos, a toros, a gallos, a silvestres. ¿Qué tan difícil es explicar para insectos, hablando justamente del tema de que, uy, qué miedo, una abeja mata, uy, qué feo el insecto? ¿Qué tan complicado es explicar esto? O sea, pues no sé si es que la gente se daría cuenta de cuánto dependemos, ¿no? De los insectos, de las abejas, de su polinización.
O sea, creo que la mayoría dirían ahorita prohibimos los agroquímicos. Es O cierto. sea, realmente la mayoría de alimentos que consumimos a diario dependen altamente de la polinización, ¿no? Eh, y también, digamos, este tema de moverse, como tú dices, del tema conceptual, ¿no? Hacia el biocentrismo, es darse cuenta de que estamos íntimamente vinculados, ¿no? Eh, También, digamos, mucha gente espera una explicación económica a veces, y sí las hay, ¿no? O sea, la gente que dice, chuta, solo me interesa si es que hay una ganancia económica. Pues, digamos, aquí están los datos, te lo leo. Por favor. Eh, Alrededor del 5 al 8% de la producción global de cultivos, con un valor anual de 235 a 577 billones de dólares americanos, se atribuye directamente a la polinización mediada por animales. Esto no lo digo yo, lo dice una organización internacional. Repíteme la cifra, por favor, porque... Valor anual de 235 a 577 billones de dólares anuales, americanos anuales se atribuye directamente a la polinización mediada por animales. Entonces, bueno, y esta es una estimación, ¿no? O sea, porque también hay otros lugares en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en Norteamérica el impacto económico en la agricultura de la falta de polinizadores es alrededor de 15 a 30 billones de dólares en pérdidas anuales, según la Universidad de Berkeley, ¿no? Entonces, la pérdida en la productividad de alimentos, ¿no? Es importante, o sea, dependemos muchísimo de las abejas y en general, ¿no? La FAO dice que la tasa tan alta de extinción de las abejas es un riesgo para la seguridad alimentaria. Y para ir más allá, ¿no? No solamente centrarnos en los seres humanos, también es importante decir que muchísimos animales, la alimentación de animales silvestres depende también de las abejas, porque las abejas permiten la reproducción de las plantas y las plantas pues son alimento para los animales en todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Entonces, claro, o sea, sería este debate súper importante para poder movernos de este tema antropocentrista, ¿no? O sea, acabo de decir, mucha gente quiere una explicación económica, pero también depende, o sea, la vida depende de la polinización, de los polinizadores. Entonces, también ver ese lado de la reproducción de las siguientes generaciones y de animales y de todo en el planeta, ¿no? Ahora que dices de este tema del antropocentrismo, que es lo que combate básicamente una ley que promueve derechos de todos los seres. El antropocentrismo, pues entendemos que es el ser humano como centro de todo. Yo, conversando contigo, refuerzo un concepto. El antropocentrismo acaba por atacarnos a nosotros mismos. Exacto. Nos está atacando a nosotros. Justamente el crecimiento, por ejemplo, de la frontera agrícola, la explotación salvaje de muchos animales, el ponernos en contacto con patógenos que no debíamos, que fue lo que pasó en la última pandemia, eso nos está pateando a nosotros. O sea, el antropocentrismo se nos está volviendo contra nosotros y esto es sumamente grave que no nos demos cuenta. Acabas de decir una frasecita que le hemos escuchado en la Comisión de Biodiversidad, no saben cuánto, por parte de la gente de la industria, hablando de la soberanía alimentaria. Hay la seguridad alimentaria. Y hablan permanentemente de la soberanía alimentaria. Y no se tiene un concepto real de lo que es soberanía alimentaria. No se piensa que soberanía alimentaria es comer. Claro, el concepto, digamos, gubernamental, se puede decir, de la soberanía alimentaria es el autoabastecimiento. Es decir, sin importar, casi, digamos, seguridad alimentaria, sin importar cómo son producidos los alimentos, si son culturalmente apropiados, si es que usan muchísimos químicos y nos están también dañando nuestra salud, ¿no? Eso no es soberanía alimentaria, o sea, la soberanía alimentaria es algo mucho más integral. Tiene que ver con la forma de producir, con quienes producen nuestros alimentos, tener esa conexión también con las personas, ¿no? Que no estemos por consumir lo que nuestra demanda dicta, no estemos matando a la gente que produce nuestros alimentos, ¿no? Por favor. Por el tema de salud. Entonces, claro, o sea, la soberanía alimentaria también está vinculada estrechamente con los derechos de la naturaleza. No podemos separar las dos cosas, ¿no? Porque sin un ambiente sano, sin garantizar derechos a los animales, al medio ambiente, al suelo, ¿no? Que no esté contaminado, que no esté degradado,
sin eso no puede haber soberanía alimentaria, que es esta autonomía, digamos, en la producción. La soberanía tiene que ver con la autonomía también de los campesinos, de decidir cómo producen sus alimentos, los alimentos para todos. Digamos, la autonomía de no depender del kit que me da el Ministerio de Agricultura, que me da la Casa Comercial de Agroquímicos, sino poder de manera autónoma producir alimentos de manera sostenible y que, digamos, pueda abastecer y continuar para las futuras generaciones, ¿no? Uh-huh. Soberanía alimentaria. La industria planea mostrar la soberanía alimentaria como el derecho de comer y no es así. No lo es, claro. Y de hecho, el concepto gubernamental de soberanía alimentaria dice proteger al pequeño y mediano productor de alimentos. Eso es una de las bases de la soberanía alimentaria. Aguante las abejas, dice Moni, aguante las abejas. Ya vamos a hablar de abeja yo te elijo, por favor. Tenemos que hablar de abeja yo te elijo, que yo me enamoré de eso. Perdón. Henry Pozo dice, hola Mari y compañía, ya hace un tiempo buscaba que alguien me ayude retirando un panal de abejas grande que se firmó en una vivienda que estuvo abandonada por un tiempo, pero no encontré, ni llamando al 911 para que me direccione. Quienes iban a habitar esa vivienda amenazaban con echarles gasolina y prenderles fuego, pero les dije que como que ya habían avisado y si habían eso les iba a denunciar, si hacían eso les iba a denunciar. Al final tuve que llamar a un amigo que vive en Aloha y tiene 2 panales para que se las lleve. Fue una odisea. ¿A quién se acude cuando pasan estos inconvenientes? O sea, cuando nosotros les causamos el inconveniente a las abejas, básicamente. Claro, o sea, bueno, primero decir que las abejas es parte de su naturaleza, ¿no? Como dividirse y salir de una colmena, de una colonia, a hacer otra, buscar un nuevo hogar, es su naturaleza, ¿no? Ellas cuando están en ese proceso de enjambrazón no son agresivas normalmente, están buscando una casa, ¿no? De ahí decirles que por lo menos en Quito, hemos estado intentando de ver el mecanismo de vincular a la Secretaría de Ambiente con los bomberos. Estamos en ese proceso también a través de la ordenanza. Esperamos tener resultado este año, pero por ahora, digamos, también por la complejidad de que las abejas no se consideran un animal doméstico, de compañía. A veces se desentienden un poco las autoridades y no sabemos, digamos, por dónde mismo ir, pero estamos gestionando este vínculo con el 911, siguiendo el ejemplo también del municipio de Tulcán. Como les comentaba al inicio, la ordenanza de protección de las abejas en Tulcán ha sido una experiencia súper bonita, donde el cuerpo de bomberos de Tulcán, y tenemos compañeros de ahí, por ejemplo, Darlene Proaño, que es nuestro compañero del colectivo y de la red. Él es un bombero que se formó en ser rescatista también de abejas. Y lo que hacen ellos es tener este vínculo con los apicultores. Y digamos, cada vez que pasa esto que dice el compañero, llaman al cuerpo de bomberos y dicen, bueno, queremos que un apicultor venga y retire. Entonces, todos se coordinan, ciudadanos, apicultores, bomberos, para hacerlo de una manera segura, que no ataquen las abejas a nadie y que a la final el apicultor también puede ganar algo, ¿no? Entonces, podamos seguir con esto y también instaurar esto en otras partes del país. Porque, claro, es terrible cuando también la gente, por no conocimiento, pues matan a las abejas, ¿no? Tenaz. Sí. Estamos matando la abeja de los huevos de oro. Sí, estamos matando a quien nos da de comer. Sí, exacto. ¿No? La Cris Alarcón dice, viva las abejas, que vivan las abejas. Cuéntanos, por favor, ¿vale? ¿Qué es esto de abeja yo te elijo? Les cuento que yo estaba así, clásica de elecciones, ¿no? Yo así en elecciones aburridísima, ¿no? Viéndolo, por favor, que el uno ofrece esto, ofrece el otro. Cuando vi una página que se decía, abeja yo te elijo. Fin, ese es mi candidato, abeja yo te elijo, me encantó ese proyecto. Cuéntanos un poquito del tema, por favor. Bueno, a ver, el colectivo tiene una campaña comunicacional, el objetivo es la educación ambiental también. La campaña se llama Abeja yo te elijo, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Y bueno, nuestra consigna, digamos, es decir, yo elijo la vida porque yo elijo las abejas. Yo elijo, digamos, la agricultura limpia porque yo elijo las abejas. Digamos, elegir a la abeja significa tantas cosas. Elijo soberanía alimentaria, elijo salud ambiental. Entonces, bueno, pensamos que la abeja es como la candidata perfecta para recoger nuestras demandas
ambientales, sociales, ¿no? Entonces a la abeja le pedimos, por ejemplo, que se apruebe la ordenanza y que se ejecute la ordenanza de arbolado urbano en Quito. Y bueno, también la abeja es una candidata que ha dialogado con otros candidatos a alcaldías y también ha puesto sus demandas en la mesa, ¿no? Para negociar ciertas cosas. Y bueno, ahí seguimos también difundiendo a través de nuestras redes, nuestra campaña, información permanentemente sobre varios temas, ¿no? Y entre ellos, digamos, un poco el trabajo que hace el colectivo, las entrevistas que hacemos. Sí. Entonces les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, Abeja Yo Te Elijo. Abeja Yo Te Elijo, el candidato. Yo voté por Abeja, pero de cabeza. Me encantó la campaña, fue hermosísima. Cris Alarcón dice, ¿quiénes son las polinizadoras aparte de las abejas y la Vale? O sea, integrantes del colectivo. Bueno, el colectivo es un grupo multidisciplinario. Tenemos compañeros que son ingenieros ambientales, agrónomos, entomólogos, ¿qué más? Ciudadanos preocupados. También les cuento que yo con mucho cariño menciono a mi compañera Tania Falconi. Ella es casi que la fundadora del colectivo porque ella es una ciudadana que vive en Tumbaco y pues al ver tantas abejas muertas en su patio decidió poner una denuncia frente al Ministerio de Agricultura y así inició el colectivo, ¿no? Entonces somos varios compañeros, Dianita, Alex, Elizabeth, también tenemos abogadas, una compañera Erika, Derechos de la Naturaleza, ¿no? Entonces somos un grupo así como bien extraño, por decirlo así, y claro, todos tenemos esta misma visión de proteger la naturaleza, garantizar derechos y cuidar, salvar a las abejas, ¿no? Qué maravilla, lindísimo. El trabajo mancomunado siempre funciona así, ¿no? Hay por ahí una veterinaria, una persona de derechos, una persona, y nos unimos para trabajar todas juntas y eso es maravilloso. Y me gusta mucho que hayas comentado que esto surgió de una preocupación del día a día. Salía y veía abejas muertas, y decidió dejar de decir, oh, qué pena, darse la vuelta a irse y tomar acción. Eso es importantísimo. Los colectivos, de hecho, de defensa y protección de derechos se forman así, ¿no? Estamos cansados de quejarnos y llorar y que nos dé pena. Hagamos algo. Hay que moverse. Vale, te agradezco muchísimo por tu presencia. Ah, es cierto, nos vamos este 5 a la Tacunga. Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, la verdad no sé mucho todavía. Bueno, yo te cuento de esto. Sí, cuéntame, no, mentira. Bueno, estamos haciendo, digamos, estas rondas de socialización de la LOA. Vamos a ir a una universidad, ¿no? Entonces, ahí hablar también sobre los varios aspectos que contiene la LOA, entre ellos polinizadores. Así es, vamos a estar entonces en La Tacunga este 5, vamos a estar con una súper buena socialización, estamos tratando de que todo el mundo se entere de esta maravillosa ley, por supuesto conversando con la sociedad, con la academia y desde nuestros espacios y por supuesto recetando preguntas, contándoles que las abejas finalmente van a estar en una ley orgánica, que los animales finalmente son sujetos de derecho en este país, que estamos a la cabeza, estamos revolucionando el mundo con esta ley, porque queremos eso, queremos que la gente se emocione así, como estamos súper emocionados nosotros. Sí. Y Cris Alarcón dice, felicidades por todo su trabajo a las chicas polinizadoras. Nosotros siempre hablemos con tal, y las chicas y las polinizadoras. Entonces, la Vale y las chicas son las polinizadoras. De hecho, la mayoría somos mujeres. No sabemos por qué, pero sí tenemos compañeros. Y de hecho, un compañero del colectivo es apicultor, me olvidé de mencionar. Muy importante, Miguel es permacultor y apicultor, pero la mayoría somos mujeres. Tenía el gusto de entrevistar a Miguel. A Miguel muy también. Interesante. Súper. Vale, te agradezco muchísimo. Un mensajito así cortito para cerrar nuestro segmento La Siembra. ¿Mensaje mío? Por favor. Bueno, pues a quienes quieran saber más, síganos en redes sociales y aparte de eso también les invito, como dijo Maritza, a que se vuelvan ciudadanos preocupados. Si ven una colonia de abejas que está anidando, que está buscando una casa, no las maten. Escríbanos también al Facebook, ¿no? Y pues involúcrense más, ¿no? Es la única forma en la que podemos seguir transformando la sociedad hacia el paradigma de biocentrismo. Exactamente, es involucrándose como se hacen las cosas. Mi abuelita decía súper fácil, las cosas se hacen haciendo. Así de fácil.
Las cosas se hacen haciendo, solitas no se van a hacer. Marcia Muñoz Poli nos dice, hola chicas, buenas tardes. Marcia siempre es parte es activo fijo también de Conversando con el Man. Esto ha sido todo en la siembra, yo les dije que iba a estar súper interesante porque vamos a conversar de las trabajadoras maravillosas más importantes del planeta, las bellísimas abejas y de este colectivo maravilloso en defensa de los polinizadores que están trabajando por ellas. Y por supuesto, de la ley orgánica animal, un orgullo del Ecuador que tenemos que sacar adelante porque tiene que hacerse súper bien, porque puede ser efecto dominó y podemos cambiar el mundo desde aquí, desde la mitad del mundo. Nos vamos entonces ya con nuestro segmento. Fíjate, nuestro segmento siguiente se llama El zumbido de la comuna. Quiero contarles que hay unos panas, tenemos panas en todas partes y eso me encanta. Me gusta mucho que seamos un montón de panas haciendo cosas grandes, pequeñitas, chiquitas, como las abejas, zumbando por aquí y por allá. Quiero presentarles a unos panas desde Guayaquil. Hola, soy Katiuska Delgado, presidenta de Fundación Refugio Pana. Pana significa protección y ayuda a nuestros animales y somos una fundación autofinanciada sin fines de lucro y tenemos a nuestro cargo a más de 300 animales rescatados de las calles en Guayaquil. Hace 12 años somos una fundación legalmente constituida, pero desde que yo tenía 6 años rescato animalitos en situación de calle y tomé la decisión de ser la voz de estos animalitos indefensos que no tienen voz, porque todos podemos ser héroes. La labor que realizamos en Pana es rescatar a los animalitos que se encuentran abandonados y maltratados, en estado de emergencia. Los llevamos al veterinario para que le realicen procedimientos pertinentes para cada caso. Luego de su recuperación, buscamos hogares responsables para su adopción. Realizamos charlas de concienciación para educar e informar a la ciudadanía sobre la problemática de abandono y maltrato. Además de ello, visitamos sectores vulnerables y realizamos brigadas médicas de vacunación, desparasitación y esterilización. Recuerda que todos podemos ser héroes y podemos ser parte del cambio a esta problemática social que nos compete a todos. El trabajo de los compañeros de Pana desde Guayaquil, porque en todas partes, en todos los lugares se hacen cosas pequeñas, grandes, medianas, pero todas trabajando para que esta maravillosa colmena pueda moverse mejor, para ser mejores dentro de este espacio vital en el que habitamos. Siempre repito esto, no somos dueños, no somos gerentes, no somos propietarios, una partecita chiquitita que causa demasiados estragos. La Pame Basantes dice, son lo mejor y los aplausos. Gracias, Pame, un abrazo, qué bueno que nos estés viendo. Marcia Muñoz Poli, esa ley debe salir y debe salir bien. Exactamente, mi querida Marcia. Les cuento respecto a esto, justamente, brevemente, sí tengo un tiempito, ¿no es cierto? Sí tengo unos minutitos para contarles. La ley orgánica animal, de hecho, debe salir, ¿no? Esta es una cosa muy importante, un tema muy importante. Viene de la Corte Constitucional, después del caso de la Mona Estrellita, determinó que los animales son sujetos de derecho en el Ecuador. Entonces, esto es fundamental. No es que la ley da derechos a los animales, no, señor. La Corte Constitucional ya reconoce a los animales como sujetos de derechos en el Ecuador, es decir, ya, ahorita los animales son sujetos de derecho en el Ecuador. Lo que hace esta ley es reconocer y ver cómo se tutela de mejor manera los derechos de los animales en el Ecuador. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y esta ley tiene que salir porque es un mandato de Corte Constitucional, así es que los señores asambleístas no pueden hacerse los locos. Lo que sí pueden hacer es hacer un mamotreto de ley. Y eso es lo que no vamos a permitir. Ahí vamos a estar paraditos al pie del cañón, evitando que hagan un pegoste ahí de cosas y que metan lo que quieren y que hagan lo que se les dé la gana dependiendo de sus gustos y aficiones. Esto ya no se trata de gustos y aficiones. Esto es la ley. Marcia dice, ¿podrían proporcionar el contacto de la Fundación Pana? Lo vamos a poner en el chat, en este chat de el ¿estás en el chat del man? Sí, muy bien. En el chat del man vamos a poner el contacto de la Fundación Pana. Moni, por favor, si tú tienes chance de ponerlo, ya sabes, el contacto de Fundación Pana.
Esos son vagos sinvergüenzas, dice, refiriéndose a los asambleístas. Sí, son un poquito lentos. Les cuento que brevemente, dentro de la Comisión de Biodiversidad, donde se está tratando la LOA, va a cambiar ya la comisión cambia cada 2 años y pues tenemos el chance de tener nuevos asambleístas. No sabemos quiénes van a formar parte de esta comisión, pero pues iremos tratando de hablar con estos señores y explicándoles la importancia diametral de la ley orgánica animal. Yo me estoy despidiendo ya. No se olviden seguirnos en todas las redes del Movimiento Animalista Nacional, en Hoja de Ruta, en el YouTube. Suscríbase al canal de YouTube y denos amorcito. Denos amorcito. Si es que usted dona $1, $2, $3, lo que usted pueda donar, ayuda a sostener estos espacios de comunicación comunitaria y alternativa. Hacemos comunicación, hacemos información desde el pueblo, desde la gente. Ya nos dimos cuenta de que los medios tradicionales siempre están defendiendo uno u otro interés. Nuestro interés es defenderlo a usted, defenderlos nosotros. Juntos podemos hacerlo, como una colmena, exactamente como funciona una colmena. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes, por supuesto, desde este espacio maravilloso de Hoja de Ruta. ¿Le gustó? ¿Le gustó mi set? Ay, me encantó. Se ve súper lindo el set, muchísimas gracias. Siempre innovando, mi querido Andrés Espaudo. Estaremos entonces viéndonos el próximo miércoles aquí en Hoja de Ruta conversando con el man. Tenga una linda semana. Siga el colectivo LOA también, ¿cierto? Para enterarse más de la ley orgánica animal, www.loaecuador.com. Sí, .com. Síganos y bájese de ahí la ley, léala, infórmese y esté atento de las nuevas socializaciones. Le mando un abrazo grande, que tenga una linda semana.